gobierno de Pedro Sánchez está avanzando en la puesta en marcha de una vieja aspiración de Podemos de una renta básica o renta mínima. Podemos y Pablo Iglesias entiende esto como un derecho que debería tener cualquier persona por el simple hecho de ser ciudadano para poder garantizarse un nivel de vida mínimo, trabaje o no trabaje y sea cual fuere su condición. En lo inmediato, el alcance de esta nueva prestación sería más limitado porque el estado calamitoso de las cuentas públicas no va a permitir ir mucho más allá. Aún así, es un proyecto sumamente peligroso. En primer lugar, es un proyecto que se basa en una mala interpretación intencionada de las cifras de pobreza. Siempre se habla de España como que hay una enorme cantidad de pobres, cuando los datos oficiales, tanto del Instituto de Estadística como de Eurostat, nos dicen que en España prácticamente no hay hogares que no tengan lavadora, televisor a color y teléfono. Por lo tanto, de pobreza extrema, en el caso de España, no niego que la haya, pero estamos hablando de un fenómeno muy marginal. Sin embargo, el indicador que confunde mucho es el que se llama porcentaje de la población en riesgo de pobreza, que en España es un 26%. ¿Y qué significa esto? Significa que un 26% de la población tiene un ingreso que no alcanza al 60% del ingreso mediano de la población española. Pero el mismo Eurostat aclara que este indicador no mide la pobreza, sino que mide simplemente un ingreso bajo, relativamente bajo, en comparación con la mediana de la sociedad de que se trate. Quiero decir, aunque uno esté en el país más rico del mundo, Singapur, Suiza, etc., y uno ordena el ingreso de todos los habitantes, va a encontrar evidentemente que uno tiene menos ingresos que otros, pero eso no quiere decir que el que tenga menos ingresos sea pobre. De hecho, en Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, la población en riesgo de pobreza, según este indicador, es de un 17,4%. Por lo tanto, lo que es un error es llamarle riesgo de pobreza a ese indicador, que no mide pobreza. Sin embargo, los socialistas de todos los partidos parten de ese dato y hablan ya de pobres. Y entonces con eso pretenden justificar el avance del Estado en gasto público y en prestaciones que no se justifican desde un punto de vista social y que económicamente son muy dañinos. Cuando uno escarba un poco más en esos indicadores de pobreza, se encuentra que lo que uno realmente entiende por pobreza no es gente que no pueda irse de vacaciones, por ejemplo, o gente que no pueda hacer frente a un gasto inesperado. La mayor parte de la gente estaremos de acuerdo en que pobreza es pobre la persona que no pueda permitirse comer carne o proteínas al menos 3 veces por semana. Bueno, cuando miramos ese indicador, vemos que en España es menos de un 3%, no el 26% que nos dicen. Pero claro, si ellos hablaran de un 3%, no le podrían dar la importancia ni la prioridad que le quieren dar. El ministro Escrivá dice que en principio están hablando de 1 millón de hogares que se beneficiarían de este complemento. Complemento que no sé si será adicional a las rentas mínimas que ya existen a nivel de comunidades autónomas. En cualquier caso, si estamos hablando de 1 millón de hogares, digamos como mínimo de 300 euros por mes en cada caso, estamos hablando de prácticamente 4.000 millones de euros adicionales por año. El gobierno es como una persona a la que le bajan el sueldo y en ese momento empieza a aumentar sus gastos. Quiero decir, plantear el tema de la renta mínima en un momento en el que el PIB va a caer al menos del 5% y por lo tanto van a caer los ingresos fiscales y también ya de por sí aumentan los gastos como los gastos de seguro de desempleo y otro tipo de ayudas, y el déficit fiscal se va a disparar de 30 y pico de mil millones de euros del año pasado a unos 100.000 millones, plantear
Es una temeridad. Una temeridad que los mercados de bonos ya recogen, porque desde finales de febrero hasta ahora, hasta mediados de abril, la prima de riesgo de España se duplicó. Entonces, este tipo de ideas ya las estamos pagando en la forma de una mayor prima de riesgo. Pero además, la renta mínima tiene el problema económico de que desincentiva el trabajo y en todo caso fomenta el trabajo en negro. Quiero decir, una persona que cobra esta renta, y esta renta se percibe mientras dure su situación de pobreza, desde ese momento en adelante, para retener esa prestación, va a trabajar únicamente en negro, porque de paso no solo se conservará la renta mínima, sino que además no tendrá que pagar IRPF. Entonces fomenta el trabajo en negro, y esto es algo que ocurre ya en las comunidades autónomas que tienen prestaciones similares. Pero además eso exacerba la injusticia de que el menguante colectivo de personas que trabajan en el sector privado, que ya con sus impuestos pagan el sistema de salud, las pensiones, la justicia, etcétera, 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 van a tener que pagar esta nueva prestación, sea con sus impuestos actuales o sea en el futuro, porque ahora se van a tener que pagar con deuda. Pero además es mentira que la renta mínima sirva para sacar a nadie de la pobreza, por lo que dije antes. Como la renta mínima fomenta el trabajo en negro, para los que lo perciban termina siendo una trampa de pobreza, es decir, la renta mínima se percibe y ya no se abandona más. Por supuesto que el gobierno va a decir que esta renta mínima tendrá como condición tener que estar buscando trabajo, etcétera, etcétera. También es lo que dicen las comunidades autónomas que pagan este tipo de prestación. Pero eso luego no funciona así. Lo que sabemos es que es una prestación que se empieza a pagar y que ya queda ad infinitum. También hay un error de concepto, porque hay quien cree que como esa renta mínima en su gran mayoría se va a destinar a gastos de consumo, dice, bueno, al final en última instancia fomenta el consumo y se crea riqueza. Pero eso no es verdad, porque lo primero que hace la renta mínima es destruir riqueza, porque desalienta el trabajo y desalienta la inversión. Ahora, por los incentivos que digo, que da al trabajo negro, los desincentivos que da a trabajar en blanco, pero además porque la renta mínima va a obligar a que luego el gobierno diga que no tiene más remedio que subir los impuestos. Entonces, cuando se suman los impuestos, la rentabilidad de trabajar o de invertir en España va a ser menor. Y entonces, eso es lo opuesto a crear riqueza. O sea, lo que hace la renta mínima es, primero, destruir riqueza. Entonces, cualquier riqueza que se pueda crear a partir del estímulo al consumo no alcanza a compensar la riqueza que contribuye a destruir. Entonces estamos frente a una medida que no sirve para aliviar la pobreza, sino que la perpetúa. Es injusta socialmente, es económicamente insostenible y que va a profundizar la crisis en España. Entonces uno dice, ¿por qué es que se quiere llevar adelante? ¿Es que son tontos? ¿No se dan cuenta? Entonces, para entender esto hay que incorporar el ingrediente político. Para los socialistas, la renta mínima es una forma de intentar retener cientos de miles de votos, que saben que por su pésima gestión los estarían perdiendo. Y para los comunistas es una forma de seguir dinamitando las bases de nuestro sistema de libertades y avanzar en su agenda rumbo al paraíso bolivariano. Entonces, es increíble, pero es así. Estamos en una crisis sanitaria de dimensiones históricas, pero tenemos al menos una parte del gobierno avanzando en una agenda liberticida y que va contra los intereses de la enorme mayoría de la población.